Continuamos entonces a todo ritmo con las voces de los protagonistas, con quienes aportan justamente y mucho para el debate. Estamos con el tema económico y sobre todo nos agarramos de la novedad que ha sido el ingreso del presupuesto nacional al Congreso, justamente, y vamos a hablar con alguien que ya lo está analizando de manera informal, formal, a través de las comisiones, porque él es diputado nacional e integra, creo, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, representando al interbloque de Juntos por el Cambio, específicamente por la Unión Cívica Radical. Saludamos al diputado nacional Miguel Base. ¿Qué tal, Miguel? Martín López Lastra te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy revisando algunas declaraciones tuyas, a ver qué te han preguntado los colegas, viste que uno se anda tomando como referencia, no es copiarse, obviamente, pero me pareció que hay algún margen de diálogo importante a partir del ingreso del presupuesto, porque uno esperaba que por ahí le saltaran la yugular a Massa a ustedes, pero no están así. No, a ver, digamos, nuestra intención es que el país tenga presupuesto Mm, y queremos analizarlo en profundidad. Tenemos que reconocer, en todo caso, que es cierto, como se dice, que este presupuesto es mucho más realista que el que había enviado Guzmán. mm, Yo creo que es más realista porque el gobierno, el oficialismo, tomó nota de que puso al país al borde del precipicio. Pero siguen existiendo incoherencias muy importantes mm, que nosotros queremos discutir seriamente con el oficialismo. Lo primero que hay que ver es efectivamente cuál es el arreglo final, es decir, los retoques que le han dado al arreglo con el Fondo Monetario Internacional. mm. ¿Por qué? Porque el presupuesto está asociado también a a los objetivos de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Así que ahí hay una cuestión que resolver, que discutir. Mm. La otra cuestión, desde nuestro punto de vista, hay también inconsistencias importantes en cuanto al tipo de cambio, los niveles de exportación, de importación y el tema del crecimiento económico. Ahí el presupuesto sostiene que, bueno, en el mensaje se sostiene que en el 2022 vamos a terminar con un crecimiento anual de 4%, Sí, que el año que viene ese dos, crecimiento se va a reducir al 2%. sí. Nosotros creemos que efectivamente va a haber una reducción muy importante, pero que va a ser difícil que crezcamos al 2%. Mm, Pero de todas maneras, son todas cuestiones que tenemos que discutir en profundidad. Hay otros temas que están vinculados con la deuda del Estado Nacional, con la situación de alguna deuda flotante que está dando vuelta en materia de subsidios. mm. Digamos que hay una serie de cuestiones que hay que aclarar bien, estudiar en profundidad. Y además, por supuesto, después vamos a discutir el tema de la distribución de los recursos, Claro, como se hace siempre ante el tratamiento de un presupuesto. seguro. Pero hay algunas inconsistencias. Es cierto, sí, que, bueno, el presupuesto, por ejemplo, plantea una inflación de 60% Mm, para el 2023. Una inflación de 60% sigue siendo altísima, sí. pero también es cierto que es una reducción de casi 100 a 60, de casi 40 puntos porcentuales, es importante. Ujú, Hay que ver efectivamente cómo hace el gobierno para evitarla. Lo ujú. que sí es cierto, y en esto debemos reconocer, el gobierno ha cambiado en alguna medida o en gran medida su discurso. Ahora sostiene, por ejemplo, que para combatir la inflación tiene que dejar de emitir, A eso cuando iba. hasta hace muy pocos meses el oficialismo sostenía que la emisión no generaba inflación. Incluso uno de los abanderados de ese planteo era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Claro. Kicillof, que siempre dijo que la emisión no generaba inflación. Ujú, Desde nuestro punto de vista, obviamente, ese es un error gravísimo y creo que el gobierno hoy reconoce justamente, si plantea que para disminuir la inflación tiene que reducir la emisión, está claro que están reconociendo que ahí hay un problema vinculado con entre inflación y emisión. ahora, Así que desde ese punto de vista hay un discurso seguro. más realista de parte del oficialismo, pero como digo, es más realista porque reconocieron justamente que los errores cometidos
llevaron al país al borde del precipicio en lo económico, ¿no? Claro. Ahora cuando estamos en el barrio decimos, bueno, vamos a pasar de las palabras a los hechos, o como decía mi madre, vamos a los bifes. Un gobierno que hace menos de 48 horas al productor de soja, y estamos hablando para gran parte de la provincia, grandes sectores de producción agropecuaria, le dijeron, vendé a $1.200, pero no vas a poder comprar. El que entregó de corazón, justamente, no sé si tanto de corazón o con pasión, esa producción para poder cobrar a $1.200 y no puede recomprar dólares por si le sobra un mango, se encuentra con esta sorpresa. ¿Qué garantía te da un gobierno que te dice, sí, reconocemos que la emisión causa inflación, pero si hizo esto con los productores de soja, ¿qué va a pasar con la Sí, emisión? ¿Qué garantía le vas a pedir vos como diputado al oficialismo? Porque no, digamos que esto por es algo supuesto, sensible, ¿no? Es clave. por supuesto, por supuesto. La verdad es que da muy pocas garantías. El gobierno es muy poco confiable, pero muy poco confiable, lo que genera incertidumbre y esa incertidumbre genera perjuicios en distintos ámbitos, pero fundamentalmente en la economía genera perjuicios graves, Ujú. porque todo el mundo trata de cubrirse, como también se dice en el barrio, como decís vos, Martín, Mm. pero trata de cubrirse porque la gente dice, bueno, no, realmente hay que estar preparado para resistir cualquier situación compleja. El gobierno, al contrario, lejos de transmitir seguridad, transmite inseguridad, incertidumbre, desconfianza, y esto es en gran medida eh, producto de la falta de seriedad con la que han administrado todo este proceso, las tensiones internas, y además yo creo que efectivamente, como el año que viene además es un año electoral, va a ser muy difícil garantizar que el gobierno sostenga lo que propone. Mm. Así es que ahí vamos a tener una discusión muy, pero muy seria alrededor de estas cuestiones. Con el tema concreto con el ejemplo concreto que vos ponés de la soja, a mí me parece una barbaridad. Yo realmente lo que hubiera hecho, en todo caso, es bajar las retenciones, aunque más no fuera por un tiempo, Mm. y no dar tanta vuelta con este tema del dólar a 200, del dólar soja y qué sé yo, y a los 2 días salen a ponerle condiciones que no estaban planteadas de entrada, con lo que lo único que hacen es generar más desconfianza y obviamente han hecho que, me parece a mí, que con esto van a lograr que esta iniciativa que tendía a lograr un incremento de las reservas, bueno, va a tener un resultado menor de que el gobierno hubiera esperado. Claro. Por eso digo, desde ese punto de vista, el gobierno sigue siendo lamentablemente muy poco serio, las tensiones internas evidentemente siguen existiendo y me parece que hay marchas y contramarchas permanentemente y esto es muy malo para la programación económica del país, ¿no? Claro. Si bien esto no tiene que ver tanto con el presupuesto y sí con alguna ley tributaria, no sé, vos has sido legislador provincial, estaba siempre el presupuesto y la ley fiscal, en Nación creo que es lo mismo, ¿no? Corren por vías paralelas, pero supongo que como es una bandera de Juntos por el Cambio, el tema de que no haya tanta presión impositiva, también van a ir por ahí. Es posible que haya alguna negociación o un diálogo respecto de que, bueno, hay ciertos apoyos al presupuesto, pero a cambio de que no haya aumento de impuestos. Sí, no, por supuesto, para nosotros eso es categórico. Ujú. Nosotros no podemos acompañar nada, pero absolutamente nada que implique un aumento de impuestos para nadie. Creemos que la presión impositiva es agobiante para la clase media, para la clase media baja, para los sectores más vulnerables, para los sectores productivos. Creemos que además la presión impositiva tremenda que padecemos en la Argentina, además de generar un esfuerzo enorme para cada uno de los ciudadanos que pagan los impuestos, también limita la posibilidad de crecimiento económico. Ujú. Porque si tuviéramos menos presión tributaria, seguramente lograríamos más inversión en la Argentina. Claro. Mucha, mucho de la inversión que se lograría en la Argentina desaparece a partir de la tremenda presión tributaria que tenemos. Por un Ujú. lado, porque hay sectores o empresas que están en condiciones de irse a otro lado y se van. Ujú. De hecho, muchas empresas han radicado su domicilio fiscal ya en otros países. Ujú. Y por otro lado, porque justamente el Estado, a través de esta presión impositiva o tributaria,
capta una masa de recursos que tranquilamente podrían estar activando la economía. Así es que me parece a mí que está muy bien que nosotros sostengamos que no solo que no se pueden aumentar los impuestos, sino que hay que bajar los impuestos. Por eso incluso nos opusimos nosotros al consenso fiscal, porque en definitiva en el consenso fiscal del 2017 había un acuerdo entre la nación y las provincias por el cual la nación distribuía una mayor cantidad de recursos en la provincia con la condición de que las provincias fueran reduciendo los impuestos provinciales, fundamentalmente ingresos brutos, que es un impuesto tremendo, que encarece con toda seguridad por encima del 10%, en algunos casos del 10%, en otros el 12%, depende de la provincia, el costo de vida de la gente en general. Así que ese es un ingreso tremendo. En la provincia de Buenos Aires es un ingreso importante, del que la provincia recauda mucho, pero como digo, encarece muchísimo el costo de vida de la gente. Bueno, con eso, con respecto a esos ingresos, esos impuestos hay que tratar de tener una actitud muy firme para que el gobierno vaya bajándolo, ¿no? Perfecto. Y después hacemos la última y tiene que ver ya con la política partidaria. Te voy a pedir síntesis. ¿Cómo estás viendo el radicalismo con respecto a la proyección electoral del 2022, teniendo en cuenta que hay una interna, teniendo en cuenta que va a haber una PASO, que no sé si va a ser con fórmulas cruzadas, enfrentando al PRO? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, al partido lo veo bien, lo veo trabajando bien en general, en todo el país. El partido está cada vez mejor posicionado, en la provincia de Buenos Aires también. Tenemos una buena gestión institucional de la presidencia y de la conducción del Comité de la Provincia de Buenos Aires, de la presidencia, del Comité Provincia. En general, el radicalismo está con una fuerte presencia y además con la decisión de tener un nivel de participación mayor dentro de Juntos por el Cambio en todo sentido. Nosotros estamos con equipos técnicos de la Fundación ALEM a nivel nacional trabajando muy bien y muy bien con las otras fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio, muy bien con la Fundación del PRO, con la Fundación de la Coalición Cívica. Ahí tenemos equipos sobre distintos temas. El equipo económico es muy bueno de los tres partidos, lo que permite elaborar una propuesta para el 2023 interesante. Así que el radicalismo tiene hoy una presencia muy importante desde el punto de vista programático y va a terminar seguramente disputando las candidaturas en las PASO, sin que esto signifique en lo más mínimo desgastar a Juntos por el Cambio. Al contrario, yo creo que una buena competencia en las primarias abiertas va a potenciar al conjunto de Juntos por el Cambio. Perfecto. Miguel Base, diputado nacional de Juntos y de la Unión Cívica Radical, muchas gracias. Gracias, Martín, un gran abrazo.